Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas y amigos, estoy muy feliz y agradecida con todos ustedes por el apoyo que dieron a este proyecto. La verdad es que la muñeca Lili es muy bonita. Les gustó mucho y eso me tiene súper contenta. Si esta es la primera vez que visitan mi canal, les cuento que ya tenemos un primer tutorial en el que les doy la lista de materiales y todo lo que ustedes necesitan saber para realizar a la muñeca Lili. Este es el segundo video. En este tutorial vamos a realizar todo el cuerpecito desde los pies hasta la cabecita. Así es que tenemos trabajo por hacer, pero van a ver qué fácil se realiza. Por favor, les pido lo de siempre, no olviden suscribirse y dar like. Y muy importante, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos publicando el siguiente tutorial para realizar a la muñeca Lili. También quiero agradecer como siempre a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra manera de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es que en el nivel intermedio obtengan los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal ya tienen varios días realizando a la hermosa muñeca Lili. Doy mi agradecimiento eterno a Iliana Ayes, Ivette González, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Adriana Ceballos, Jenny Vega, Miriam Avelar, Canal Luco, Fabiola Marín Morales, Jonathan Cora y Aurora Flores. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por el apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo los bracitos. Tomamos hebra de color carne y vamos a realizar un anillo mágico. Una vez que lo hayamos realizado, vamos a hacer dentro de él 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico, nos ubicamos en el primer punto que realizamos y comenzaremos la vuelta número 2 haciendo 5 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos. Aquí tengo un punto bajo y en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo también. Y esto vamos a hacer durante toda la vuelta. Terminaríamos la vuelta con 10 puntos bajos. Y en la vuelta número 3 haremos 10 puntos bajos. Muy bien. Vamos a realizar la vuelta número 4. Comenzaremos haciendo 4 puntos bajos. Llevo 1, 2, ahí, vamos, 3 y 4 puntos bajos. Lo que vamos a hacer ahora es el punto garbanzo. Permítanme marcar mi primer puntito. El punto garbanzo nos va a marcar el dedito de la manita. Miren, vamos a comenzar haciendo una lazada. Entramos en el siguiente punto, lazada saco. Hacemos un pequeño jaloncito y tejemos solo 2 de los 3 puntos que tenemos en el crochet. Una vez más, lazada, vamos a entrar en el mismo punto, lazada, saco, jalamos un poquitito y tejemos solo 2 puntitos. Vamos a hacer, esta es la segunda vez, la vamos a hacer en total 5 veces. Lazada, entro, lazada, saco y tejo solo 2 puntos en el crochet. Vamos por la vez número 4 y vamos a hacerlo por última vez. Jalamos y tejemos solo 2 puntitos. Debemos tener 6 puntos en el crochet, 2, 4, 6. Ahora vamos a tejer esos 6 puntos todos juntitos. Una vez que hicimos esto, hacemos una cadenita. Y ahora vamos a tejer los 5 puntos que nos quedan.
1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Esta vuelta la estaríamos terminando con 10 puntos bajos. Es normal que el punto garbanzo se nos quiera voltear al revés, es muy rebelde ese punto. Es normal porque como hacemos 5 puntos en el mismo punto, pues tiende a voltearse al revés. Nosotros lo vamos a acomodar perfectamente y ahí va a quedar marcadito, muy bonito el dedito. Y miren qué lindo se ve, amigas. Vamos a realizar en la vuelta número 5 10 puntos bajos. En la vuelta número 6 comenzaremos haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Muy bien, vamos a marcar siempre nuestro primer puntito porque estamos trabajando en espiral y no queremos perdernos. Ahora vamos a realizar una disminución, bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, lazada saco y tejemos los 2 puntos juntos. Hacemos esto una vez más, 3 puntos bajos y una disminución, terminaríamos la vuelta con 8 puntos y en la vuelta 7 haremos 8 puntos bajos. Seguimos, vuelta 8, 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y después hacemos un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Vamos a hacer esto una vez más, 3 puntos bajos y un aumento, terminaríamos la vuelta con 10 puntos bajos y de las vueltas 9 a la 22 haremos 10 puntos bajos en cada vuelta. Así habremos terminado el bracito, amigas. Miren, aquí se nota el dedito. Muy bien, nos vamos al siguiente punto, hacemos un punto deslizado, apretamos muy fuerte y cortamos la hebra. Lo que haremos a continuación es tomar nuestro limpiapipas y lo vamos a doblar 2 veces, miren, primero una vez y después otra vez. Así nos habría quedado, amigas. Y con esto vamos a rellenar el bracito, procurando que esta parte aquí donde doblamos, donde quedan las puntas del limpiapipas quede hacia arriba y aquí donde quedan los dobleces quede hacia abajo. Y así habrá quedado la manita ya rellena y al mismo tiempo articulada. Esos limpiapipas que colocamos en los bracitos nos permiten darle movimiento, miren. Nuestra muñequita va a poder acomodar los bracitos como ella quiera. Vamos a hacer otro bracito exactamente igual. Los vamos a reservar porque los vamos a ocupar más adelante, pero es importante comenzar con los bracitos. Vamos a realizar ahora las piernitas. Tomamos hebra de color blanco y vamos a realizar un nudito de la forma en que están viendo en la imagen o como ustedes sepan hacer su nudo inicial. Vamos a comenzar haciendo 7 cadenitas. Permítanme jalar mi hebra, amiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Nos vamos a saltar la última, en ella no trabajamos y nos vamos a regresar haciendo 5 puntos bajos. 1, nos vamos a la siguiente cadenita, vamos haciendo el segundo punto bajo, vamos, uno más, con este ya irían 3, 4 y 5 cadenitas. Al final nos va a sobrar una. En esa cadenita, en la misma vamos a hacer un aumento cuádruple. 4 puntos bajos en la misma cadenita. Llevo 1, 2, 3. Ay, se zafó. 3 y vamos a hacer el último.
Esto va a hacer que el tejido dé una especie de giro, vean, porque vamos a trabajar ahora del otro lado de las cadenitas y vamos a realizar 4 puntos bajos. Por ahí nos vamos llevando esa hebrita para irla perdiendo conforme vayamos avanzando. Aquí van 2, 3 y 4 puntos bajos. Ahí está. Voy a cortar de una vez esta hebrita, ya la perdimos lo suficiente. Si ustedes quieren llevársela hasta el final, está muy bien. Yo sí la voy a cortar de una vez. Entonces, al final nos va a sobrar una cadenita, en ella vamos a realizar un aumento triple. 3 puntos bajos en esa misma cadenita. Muy bien. Me falta uno, amigas. Ahí está. Esta, que es la vuelta número 1, la estaríamos terminando con 16 puntos bajos. Vuelta 2. Me voy a ir de la mano con ustedes, amigas. Vuelta 2, comenzaremos haciendo un aumento. No olviden, por favor, poner su marcador, ya que vamos a estar trabajando en espiral, ya lo saben. Vamos a realizar ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Continuamos con un aumento. Aquí va un punto bajo y en ese mismo punto hago otro punto bajo más. Después 2 puntos bajos. 1 y 2. Nuevamente hacemos un aumento. Después haremos 4 puntos bajos. Déjenme jalar mi hebrita, amiga. Ahí vamos. Muy bien. 4 puntos bajos. Después hacemos un aumento. Nos van a sobrar 2 puntitos al final. Y vamos a realizar un punto bajo en cada uno de esos 2 puntitos. La vuelta la estaríamos terminando con 20 puntos bajos. Y ahí va formándose poco a poco la planta del piecito. Vuelta 3, comenzamos haciendo un aumento. No se preocupen que nos vamos de la mano para que no haya algún error. Aquí. Comenzamos, repito, haciendo un aumento. Y después haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Realizamos ahora un aumento. Seguimos con 2 puntos bajos. Nuevamente hacemos un aumento. Nuevamente 6 puntos bajos. Si ya hicieron a la muñeca Melissa, esta muñequita se les va a hacer mucho más fácil. Tiene algunos cambios, sobre todo aquí en los piecitos tiene un pequeño cambio, en las manitas, en la carita, pero en general tiene muchas cosas muy parecidas, así es que se les va a facilitar muchísimo si ya hicieron a Melissa. Bueno, ya hicimos los 6 puntos bajos, ahora vamos a realizar un aumento. Y finalizamos con 2 puntos bajos. Esta vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 4.
Miren, allí está. Cada vez se marca más la planta del piecito. Vuelta 4, comenzamos haciendo un aumento. Marcamos como siempre. Y vamos a realizar ahora 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Continuamos con un aumento. 2 puntos bajos. 1 y 2. Nuevamente un aumento. Continuamos haciendo 8 puntos bajos. 1. Otra vez la hebra, amigas. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Seguimos con un aumento. Y finalizamos con 2 puntos bajos, 1 y 2. La vuelta la estaríamos terminando con 28 puntos bajos. Muy bien, vamos a hacer ahora de las vueltas 5 a las 7, 28 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Aquí ya comencé haciendo la vuelta número 8, realizando 6 puntos bajos. Después vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces. Aquí ya lo hice una vez, lo voy a hacer 3 veces más. Al final nos van a sobrar 6 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. A continuación vamos a colocar los plásticos. Es muy importante que queden bien colocaditos, bien centrados, que no se les vayan a ir de lado y que sean plásticos lo más planitos que sea posible. Pueden colocar 2, 3, los que ustedes quieran, mientras más grueso mejor, pero sí que queden a la medida, más grandes no. Seguiríamos con la vuelta 9 en la que haremos 6 puntos bajos, después un punto bajo y una disminución 4 veces, nos van a sobrar 6 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 20 puntos y en la vuelta 10 hacemos 6 puntos bajos, 4 disminuciones, 6 puntos bajos, terminando la vuelta con 16 puntos. De las vueltas 11 a la 15 haremos 16 puntos bajos en cada una de esas vueltas. De esta manera estaríamos terminando el calcetincito de nuestra bella muñeca Lili. Vamos a deshacer el último punto porque vamos aquí a hacer un cambio de color. Lo deshacemos solo el último paso del último punto, no deshacemos el punto completo, solo el último paso. Retomamos la labor y vamos a pasar la hebra blanca hacia acá adelante. La vamos a tener en espera porque la vamos a ocupar más adelante. Entonces la dejamos ahí en espera y tomamos nuestra hebra de color carne. Y ese último pasito que deshicimos en la vuelta anterior lo vamos a hacer ahora con la hebra de color carne. Y la vuelta número 16, que es la que vamos a hacer a continuación, la vamos a trabajar en bucle trasero. En lugar de tomar el punto completo como lo hacemos generalmente, solo tomamos el buclecito de atrás del punto. La hebra de color carne la pasamos hacia acá para irla perdiendo conforme vayamos avanzando y hacemos nuestro punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, amigas, solo bucle trasero, hebra hacia adelante y hacemos nuestro punto bajo. Y así hacemos toda la vuelta hasta terminarla con 16 puntos bajos. Ya finalicé.
Vamos a realizar ahora, ya trabajando con los bucles completos como lo hacemos generalmente, un punto en cada punto de las vueltas 17 a la 33, haciendo 16 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así les habrá quedado la piernita, amigas. Se me olvidó decirles que vayan rellenando conforme vayan avanzando, por favor. Vamos a trabajar ahora aquí. Recuerdan que esta hebrita la dejamos pendiente. Vamos a entrar aquí en los buclecitos que nos quedaron libres. Recuerdan que en esta vuelta trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres esos bucles delanteros. Vamos a hacer aquí, ahí hacemos una cadenita y después un punto deslizado en el siguiente punto, una cadenita y punto deslizado. Ahí está. Una vez más, una cadenita y punto deslizado. Haremos esto, haremos esto durante toda la vuelta, amiga. Aquí ya finalicé, amigas. Lo que vamos a hacer es irnos aquí a la base del primer puntito, ahí abajito, pero a la base del primer puntito. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Apretamos bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente con la que podamos ensartar nuestra aguja lanera. Pasamos la agujita por aquí, ahí por donde entramos por última vez, vean, y no se nota dónde empezamos y dónde iniciamos. Aquí hacemos un nudito por el revés, ahí que no se note, amigas. Ahí donde hicimos el cambio de color, ahí hacemos el nudito, apretamos bien fuerte, volvemos a entrar y perdemos para cualquier parte del piecito de nuestra bella Lili. Y así habrá quedado la piernita, amigas. Súper bonita. Bien relleno, amigas, ¿eh? Recuerden que quede bien durito. Entonces, al finalizar vamos a hacer un punto deslizado. Y apretamos bien fuerte y podemos cortar la hebra. Y nos va a quedar una piernita como esta que están viendo, toda coqueta. En la segunda pierna, que es esta que tengo aquí, allí no vamos a hacer el punto deslizado ni cortamos la hebra. Porque con esta pierna vamos a unir a la primer piernita que hayamos hecho. Pero si vamos ahora a ubicar la parte frontal del piecito, nos vamos hacia arriba y doblamos de esta manera para ubicar el punto central de la parte interna de la piernita. Ahí donde marque su doblez, van a poner una marquita y van a deshacer los puntos, incluyendo ese punto donde está la marquita, vean. Esto nos va a permitir unir las piernas y que queden bien derechitas mirando al frente, que no vayan a quedar chuecas. Entonces, ya vamos a tomar la otra piernita y las vamos a presentar de esta manera, vean, mirando hacia arriba, como están viendo, tal y como están viendo. Entonces, esta que fue la primera pierna que hicimos, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ubicar el punto central de la parte interna de la piernita, de esta forma. Miren, aquí voy a hacer un cambio de color a color blanco para hacer la ropa interior de Lili. Entonces voy a deshacer el último paso del último punto que realicé. Ya ven que deshicimos algunos puntos. En el último punto que nos haya quedado, ahí vamos a deshacer el último paso. Tomamos hebra de color blanco y ese último paso lo vamos a volver a hacer, pero ahora con hebra de color blanco. Generalmente nos vamos llevando las hebritas para irlas perdiendo conforme vayamos avanzando, pero en esta ocasión no. Vamos aquí a hacer 2 nuditos, porque como vamos a hacer cadenitas, pues no nos podemos ir llevando las hebras. Entonces es mejor aquí hacer un nudito, otro nudito ahí bien apretaditos y ya pueden cortar la hebra de color carne. Por ahora ya no la vamos a necesitar, la vamos a ocupar más adelante. Entonces, ya que hicimos este cambio, esas sobrantitos de hebra, si quieren, la pasan hacia adentro de la piernita y vamos a realizar aquí 2 cadenas flojitas, amigas, no demasiado flojas, pero no apretadas como acostumbramos trabajar los amigurumis, que queden flojitas. Una vez que hicieron las 2 cadenitas, vamos a tomar la primer piernita.
Quitamos el marcador sin perder ese punto donde lo teníamos y por allí vamos a entrar. Y aquí vamos a comenzar a realizar los 16 puntos bajos que corresponden a esta pierna. Miren, ahí mismo donde entramos. Aquí ya voy por el número 2, 3 y así hasta hacer los 16 puntos. Terminé los 16 puntos de esta piernita, me estoy encontrando con las 2 cadenitas de unión. Vamos a hacer un punto bajo en cada una de esas 2 cadenitas. Es por eso que les decía que las hicieran flojitas para que en este paso no les cueste trabajo. Ahí están mis 2 puntos bajos. Vamos a realizar ahora, aquí están los nuditos que hicimos, amigas. Vamos a realizar ahora los 16 puntos bajos que corresponden a esta otra pierna. Ya terminé los 16 puntos de esta pierna, nos estamos encontrando nuevamente con las cadenitas de unión, solo que estamos ahora del otro lado. Y vamos a realizar un punto bajo en cada una de esas 2 cadenitas. Ahí está. De esta manera estaríamos terminando esta que es la vuelta 34 con 36 puntos bajos. De las vueltas 35 a la 41 haremos 36 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Ya hice cambio de color a color carne. Vamos a realizar la vuelta 42 haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 36 puntos trabajando en bucle trasero. Vuelta 43, 4 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos y vuelta 44, 30 puntos bajos. Vuelta 45, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos y de las vueltas 46 a las 54 haremos 24 puntos bajos en cada vuelta. Miren, amigas, esta vuelta que sigue es de unión de brazos, es la vuelta 55. Ya comencé haciendo 8 puntos bajos. Vamos a tomar cualquiera de los 2 bracitos, teniendo mucho cuidado que el dedito quede hacia el frente, no nos vaya a quedar hacia atrás, amigas. Y miren, vamos a doblar el bracito a la mitad y vamos a ubicar estos 3 puntos que están en el centro. Vamos a tomar vean. Ubicamos el siguiente punto en el que nos tocaría trabajar del cuerpo. Ubíquenlo muy bien, no se vayan a comer un punto, amigas, ¿eh? Y vamos a hacer un punto bajo atravesando el cuerpo y el bracito. Una vez más, nos vamos al siguiente punto del brazo, nos vamos al siguiente punto del cuerpo y hacemos un punto bajo atravesando ambas piezas. Vamos a hacer esto por tercera vez. Entramos al siguiente punto del bracito, nos vamos al siguiente punto del cuerpo, sin saltarnos y sin comernos ningún punto, y hacemos un punto bajo atravesando ambas piezas. Así habrá quedado colocado el bracito, vean. Vamos a realizar los 9 puntos de aquí enfrente. Ya finalicé los puntos de aquí enfrente, los 9 puntos de enfrente. Tomamos nuestro bracito, ubicamos el dedito que quede mirando hacia el frente y lo vamos a doblar a la mitad, tal y como lo hicimos hace un momento, vean. Ubicamos los 3 puntos centrales y vamos a tomar el que esté más hacia su mano derecha. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el bracito anterior. Lo vamos a unir haciendo 3 puntos bajos. Voy a aprovechar para ir perdiendo la hebra del bracito. Entonces aquí hacemos un punto bajo, siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo, hacemos otro punto bajo y nos faltaría un puntito. Ay, aquí sí se puede. Aquí, siguiente punto del brazo, siguiente punto del cuerpo y hacemos nuestro punto bajo. Así estaría colocado el otro bracito. Ay, se zafó todo, amigas, lo hacemos nuevamente. Ahí está. Al final ya quedó el bracito, nos va a sobrar un punto, lo realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 32 puntos bajos. Y miren, voy a dar la explicación que siempre les doy. A veces me mandan mensajes, es que no es posible, yo no entiendo por qué acabaste con 32 puntos.
¿Por qué no siguen viendo el video? Si no, podrían ver la explicación del por qué terminamos con 32 puntos. Miren, nosotros, cada uno de los bracitos constaba de 10 puntos, pero de esos 10 puntos usamos 3 para unir al cuerpo. Entonces, este bracito ya no consta de 10 porque 3 se quedaron aquí adentro. En ellos ya no vamos a trabajar, esos puntos se van a quedar perdidos ahí adentro, aquí. Muy bien, lo mismo con el otro bracito. Entonces, miren, aquí ya solo tenemos 7 puntos porque los otros 3 se van a quedar allá adentro. Nosotros vamos a trabajar en este contorno, vean, aquí en el brazo, aquí enfrente, en el brazo. Es por eso entonces, 8 puntos bajos y 7 que nos quedaron del bracito serían 15. Más 9, 24, más 7, 31 y uno que hicimos al final serían 32. Ese es el motivo por el cual terminamos con 32 puntos bajos esta vuelta. Vuelta 56 vamos a hacer una disminución y 14 puntos bajos 2 veces, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 57, 3 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 58, 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Vuelta 59, 1 punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Y de las vueltas 60 a las 62 haremos 12 puntos bajos en cada una de esas vueltas. A partir de aquí vamos a realizar la cabecita. Ya no nos vamos a ir vuelta por vuelta, les voy a dejar las instrucciones paso a paso para que ustedes las realicen. No se preocupen, yo les voy a explicar y les va a ser muy fácil seguir esas instrucciones. A partir de aquí vamos a comenzar nuevamente el conteo de puntos para que se nos facilite colocar los ojos. Así es que les sugiero que pongan una marquita en la vuelta número 1. Ahí dejen esa marquita para que más adelante, como les digo, se nos facilite la colocación de los ojitos. Miren, aquí están viendo las instrucciones que deben de seguir para realizar la cabecita, pero les voy a dar unos ejemplos para que no tengan problemas para realizarlo. Vuelta número 1 vamos a realizar 12 aumentos, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 2, 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 3, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos. Y así se van a seguir la secuencia hasta la vuelta número 8. De las vueltas 9 a la 13 vamos a realizar un punto en cada punto, terminando la vuelta 13 con 66 puntos bajos. Muy bien. En la vuelta número 14 comenzaremos haciendo 36 puntos bajos. Voy a realizar esos 36 puntos para darles algunas explicaciones. Ya los hice, amigas. Estoy ubicada en esta parte del cuerpo. Es la parte de enfrente del cuerpo. Vamos a hacer ahora un punto bajo y una disminución. Una vez más, un punto bajo y una disminución. Seguimos, otra vez un punto bajo y una disminución. Si se fijan, fueron un punto bajo y una disminución 3 veces. Vamos a hacer ahora 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a hacer nuevamente un punto bajo y una disminución. Otra vez un punto bajo y una disminución. Otra vez un punto bajo y una disminución.
3 veces nuevamente. Al final nos van a sobrar 6 puntos. Vamos a realizar esos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Miren, es muy importante que desde el inicio sigan las instrucciones al pie de la letra. Aquí donde hicimos los aumentos, eso significa que ahí se van a marcar las mejillas, los cachetitos de nuestra muñequita. En medio hicimos 6 puntos bajos. Esos 6 puntos bajos tendrían que haberles quedado bien, bien centraditos en la parte frontal de la carita. Recuerden, aquí. Ahí esos 6 puntos bajos tienen que quedar ahí bien centraditos. Si ustedes siguen las instrucciones desde el principio no van a tener ningún problema, amigas. A partir de aquí ya no vamos a realizar aumentos ni disminuciones. Vamos a hacer de las vueltas 15 a la 24, 60 puntos bajos en cada vuelta. A partir de aquí vamos a colocar los ojitos. Vamos a marcar con nuestra agujita lanera el centro del cuerpecito, lo más que puedan marcar el centro del cuerpo, pasar por el centro del cuellito, miren, lo más que se pueda. Si tienen una aguja más larga, mejor. Y allí donde les marque su agujita van a poner una marquita. Eso significa que están ubicadas exactamente en el centro de la carita, amigas. Vamos a poner allí nuestro alfiler en donde nos está marcando, vean, ahí está. Entonces voy ahora a contar las vueltas porque los ojos van a ir colocados entre las vueltas 17 y 18. Aquí pusimos nuestra marquita, vamos a empezar a contar las vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Entonces voy a subir mi marquita 2 vueltas. Ahí está. Ya que tienen bien marcado el centro de la carita y en la vuelta en la que vamos a colocar los ojitos, vamos a contar 5 vueltas hacia la mano derecha. Aquí son 4, me voy a recorrer un punto de este lado y 5 puntos del lado izquierdo. Allí va. Entonces los ojitos van a ir con una distancia de 10 puntos. Aquí ya pueden ustedes, si quieren hacer una observación, rectificar, en fin, yo siento que quedaron bien centraditos, bien colocaditos esos ojitos. Entonces aquí ya podemos empezar a colocarlos. Voy a quitar este alfiler que tengo en el centro. Ya saben ustedes que siempre nos ayudamos con nuestra aguja lanera, con nuestra aguja plástica más bien, para agrandar el orificio. Ustedes pueden hacer el orificio más grande como sea más fácil, como estén acostumbradas. Yo lo hago así. Ahí donde tenía mi marca voy a pasar la agujita hasta que pase por completo. Y esto va a ayudar a que el orificio se haga más grande. Y voy a colocar los ojitos. Ahí están. Y miren cómo solemos trabajar bien apretadito y son ojos grandes, aún así cuesta un poquitito de trabajo. Ustedes no tengan miedo de agrandar el orificio, el tejido siempre va a tender a volver a su estado normal y va a acabar abrazando fuertísimo, fuertísimo el ojito. Ahí tenemos un ojito y en la otra marquita vamos a colocar el otro. Así es que con la agujita lanera nuevamente vamos a agrandar el orificio. Déjenme que ya me perdí. Vamos a contar nuestros 10 puntos de separación y ahí voy a hacer mi orificio más grande. Ahí está, amigas. A ver si este entra más fácil. Es que el otro no tenía punta y eso dificulta un poquito más. Este sí tiene punta, así es que esto es más sencillo. Y ya quedaron los ojitos, amigas. Ya podemos quitar la marquita que habíamos dejado aquí al inicio. Miren, amigas, decidí cambiar los ojitos. Los primeros que puse eran de 14 milímetros. Se me hicieron demasiado grandes. Los cambié por ojitos de 12 y esto ya me gustó más.
Quedaron perfectos, los ubiqué exactamente donde tenía los otros ojos, solo que son más pequeños. Una vez que hayan quedado tal y como a ustedes les gusta, vamos a colocar las arandelas. Bien, bien. Miren, me acordé que tengo mi artefacto para colocar las arandelas. La meten así y van a utilizar esta cosa. Y miren, vean cómo ahí tiene como un plastiquito blanco. Este como plastiquito blanco va del lado del ojito y este orificio que está acá va del lado de donde está el palito del ojito, la parte de atrás, el piquito este. Ahí vamos a introducir, miren, ahí introducimos, aquí simplemente empujamos el ojito y aplastamos. Y el ojito va a quedar perfectamente colocado, amigas. Aplasten fuerte, fuerte, fuerte y ahí está. Muy, muy bien colocado, amiga. Lo tengo desde hace tiempo y no lo había usado porque se me había olvidado. Miren, ahí está, para que quede bien, bien fijo y no se mueva para nada, amigas. Antes de continuar, vamos a colocar el soporte que lleva nuestra muñequita en el cuello. Yo siempre me ayudo con mis tijeritas para agrandar el orificio y que la barra de silicón o el palito pueda entrar sin ningún problema. Ya huequé un poco con mis tijeras, ahora me voy a ayudar con la punta del bolígrafo. Este bolígrafo ya no pinta, amigas. Ya no tiene tinta, así es que no me preocupa que se vaya a pintar por dentro. Una vez que se haya hecho el orificio lo suficientemente grande, vamos a introducir la barra de silicón o el palito. Si es palito, debe de ser un palito grueso, resistente, que no se rompa fácilmente, amigas. Y miren, ahí ya entró. Debe de entrar lo más que puedan en el cuerpo. Si llegas hasta la entrepierna, mejor. Es muy importante que tanto el cuerpo como el cuellito esté bien relleno. Yo aquí veo hueco, bastante hueco alrededor de la barra de silicón, así es que voy a rellenar perfectamente. Esto va a hacer que la cabeza quede bien rígida y no se mueva, así es que tengan cuidado con eso, rellenen perfectamente incluso cualquier espacio que haya entre la barra de silicón y el cuello. A partir de aquí vamos a continuar ya con la realización de la cabecita. Aquí van a estar viendo las instrucciones que vamos a seguir para realizarla. Ya solo vamos a hacer puntos bajos y disminuciones y ya lo sabemos hacer. Antes quiero recalcarles que corten el exceso de silicón. Les debe de llegar hasta allá, hasta donde vamos ahorita. Si les sobra más arriba, córtenlo para que no tengan problemas más adelante. Entonces, vuelta 25. 8 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 54 puntos. Vuelta 26, 7 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 48 puntos bajos, y así se van a seguir la secuencia hasta la vuelta 32. En la vuelta 33 haremos 6 disminuciones, terminando la vuelta con 6 puntos bajos. Les recuerdo una vez más, muy importante, cortar el exceso de palito o de silicón y rellenar muy bien el cuellito, las mejillitas, toda la cabeza, porque a partir de aquí se va a hacer cada vez más y más pequeña. Cuando tengan esto, que solo les queden 6 puntos, van a cortar la hebra. Con esa hebrita vamos a cerrar la cabecita. Aprietan bien su último puntito y vamos a ensartar nuestra agujita lanera. Una vez que haya quedado ensartada, vamos a tomar los puntitos delanteros, solo el buclecito delantero de cada uno de los 6 puntos que tenemos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5 y 6, amigas. Cuando hayamos finalizado, solamente vamos a jalar. Así jalamos y se va a cerrar, miren. Ahí está bien cerradito. Muy cerca de donde se cerró, vamos a realizar un nudito. Allí muy cerquita. Apretamos bien fuerte ese nudito. Y vamos a entrar aquí en el centro, donde se cerró, allí. Y vamos a salir hacia cualquier parte de la cabecita de nuestra hermosa Lili.
cortamos la hebra y pues habremos terminado todo el cuerpecito, amigas. Ya nada más denle un poquitito de forma con sus manos y así nos habrá quedado, amigas. Hasta aquí nos quedamos en este tutorial. Nos vemos muy pronto para continuar. Hasta aquí nos quedamos en este tutorial. Por favor, si no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando publiquemos el siguiente tutorial en el que seguiremos realizando a la bella muñeca Lili. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.